Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a Estado Nacional en este último día del mes de julio. Se nos va el séptimo mes del año en una semana muy noticiosa y que la vamos a coronar aquí en Estado Nacional con la ministra del Interior, Ixquia Siches, quien está con nosotros. Ministra, muy buenas noches, gracias por estar aquí con Estado Nacional. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Primera vez que viene al programa como ministra, la tuvimos cuando había ganado ya, ¿cierto?, el gobierno Gabriel Boric, pero todavía no estaba convertida en ministra, así que le damos la bienvenida. Hay muchos temas por los que pasar, pero yo quiero partir por la preocupación principal de los chilenos hoy día, que es la seguridad pública. Y quiero preguntarle, ministra, ¿qué es lo que más le preocupa a usted? Las encerronas, los apuñalados de esta semana en el eje Alameda, la presencia del crimen organizado como el Tren de Aragua en el norte de nuestro país, el alza de los homicidios. ¿Qué es lo más grave, qué es lo más preocupante para usted en la seguridad pública? Bueno, estamos trabajando en todo lo que has mencionado, pero quizá los principales focos son homicidios y delitos violentos, que son también la preocupación de la ciudadanía, y para eso hemos estado trabajando con nuestros subsecretarios, tanto en medidas preventivas como también en medidas que logren operar de forma más efectiva para poder desarticular las bandas que operan en nuestro país. Y así, particularmente en el norte, ya hemos podido detener a 30 personas relacionadas con el Tren de Aragua y estamos haciendo importantes acciones en torno a bandas de narcotráfico que aumentan el poder de fuego, que también operan en relación a las bandas que obviamente ponen en riesgo a las personas. Bueno, de hecho hoy día, ¿cierto?, conocimos una amenaza, que existía una amenaza a los carabineros de Arica por parte del Tren de Aragua, que había obligado a carabineros a tomar una serie de medidas preventivas. ¿Usted habló con la institución, habló con carabineros de Arica o con quien tenga que conversar? ¿Sabe de qué se trata concretamente esa amenaza? Bueno, como tú sabes, soy de Arica, así que pues estoy personalmente involucrada en que obviamente estas bandas no se involucren y no avancen en nuestro país, y para ello nuestro subsecretario se va a trasladar a la región este miércoles. Ya hemos tomado todas las medidas para, a pesar de que esta es una alerta que no sabemos cuánta de veracidad tiene, hemos tomado acciones para estar preparados y más que retirarnos como Estado, muy por el contrario, reforzar las capacidades y obviamente dotar a nuestros carabineros de todos los equipamientos necesarios para poder enfrentar estas supuestas amenazas. ¿Y hay temor al interior de la institución? Como en todas las instituciones y particularmente Carabineros, hay un alto nivel de profesionalismo y ellos comprenden que su rol principal es estar dispuesto a lo largo y ancho de todo el país y cumplir con esta labor. Son los brazos del Estado en estas materias y hemos podido conversar en que muy por el contrario, no hay temor, sino hay toda la disposición para enfrentar las bandas de crimen organizado y particularmente lo que ocurre en el Tren de Aragua. Ministra, ¿qué tan grave es lo que está ocurriendo en Arica, que es, como usted dice, su ciudad natal, donde la tasa de homicidios se ha duplicado según el Ministerio Público? O sea, para la gente que nos está viendo en su casa, si el 2021 hubo 26 casos, hoy ya van 25 en 7 meses. Y por lo tanto las proyecciones es que se llegue al doble el fin de año. Sí, la verdad es que el tema de los homicidios es una de nuestras principales preocupaciones como ministerio. Se ha disparado no solamente en el norte. Sí, no, llevamos más de 10 años con un aumento en las tasas de homicidio a nivel nacional que son muy bajas en relación a la región, a los países latinoamericanos, pero que obviamente no queremos que sigan aumentando y es por ello que tenemos algunas medidas para las bandas de crimen organizado y por eso lanzamos el Plan Nacional en materia de seguridad en el norte con el presidente de la República, dando cuenta de distintas medidas, entre esas más de 12.000 millones de pesos para dotar de infraestructura y capacidades a las policías, como también la correlación con el Ministerio Público, aduanas y otras instituciones que participan en poder enfrentar de forma coordinada las bandas delincuenciales y también el crimen organizado. Ahora, evidentemente el norte de nuestro país, y estoy pensando no solamente en Arica, sino en Arica y Parinacota y también Iquique, se ha convertido en una zona crítica precisamente por el crimen organizado. Lo han dicho los fiscales que trabajan en la zona. Voy a citar algunas de las declaraciones. Advierten los fiscales tanto de Iquique como de Arica que son la puerta de entrada por los ingresos irregulares, hablan de un camino sin retorno, que si no reaccionamos vamos a perder la batalla, que están con el agua hasta el cuello y que Iquique podría convertirse en Ciudad Juárez. ¿Usted comparte ese diagnóstico?
Tenemos un diagnóstico similar en torno a que las bandas de crimen organizado y las bandas delincuenciales no pueden seguir avanzando en nuestro país. Nosotros como gobierno tenemos claridad entre que la migración tiene que ser regular y ordenada y no el paso por bandas por pasos no habilitados, y en esa materia estamos trabajando con los países Bolivia, Perú, para poder fiscalizar y también llegar a acuerdos, no solamente con los países colindantes, sino que también en toda la región, para poder enfrentar materia migratoria y obviamente los delitos que están atribuidos a ellos, como el trata de personas, narcotráfico y obviamente estas bandas que pretenden tener dominio territorial. Pero estamos a punto de cruzar una línea roja, como advierten los fiscales, en cuanto a crimen organizado en el norte. Hoy día tenemos una situación que es preocupante y que nosotros como gobierno estamos trabajando activamente para responder. Lo estamos haciendo con todas las capacidades, tanto financieras como también de las distintas unidades que se dedican a poder enfrentar esto, coordinando el esfuerzo del Ministerio Público, con las policías de carabineros, las policías de investigaciones y también las otras entidades que, por ejemplo, se involucran en materia migratoria. ¿Se ha evaluado o se está evaluando, ministra, volver a decretar estado de excepción en la macrozona norte? Hoy día opera en toda la zona norte y fronteriza el decreto 265 que permite contar con el fortalecimiento y el apoyo de las Fuerzas Armadas. Claro, pero eso es en la frontera. En la región, sí, justamente. Sí, pues en la frontera, no en toda la región, me refiero a toda la región. Es parte de una de las iniciativas que se ha planteado por los parlamentarios. Nosotros lo entendemos como una medida excepcional, pero tal como lo hemos dicho en otras materias, siempre estamos evaluando todas las medidas y consideramos necesario que medidas excepcionales como esas sean obviamente posterior a hacer todas las otras, y es la que hemos estado trabajando. Contar con financiamiento, tener la coordinación interinstitucional y cuenta con toda la definición política desde el presidente de la República hacia abajo de enfrentar esto con decisión. ¿Y cuánta relación tiene ese aumento, esa presencia del crimen organizado en el norte de nuestro país con la inmigración irregular? Tiene una correlación importante en el contexto de trata de personas y la participación activa, sobre todo de poder aprovechar la debilidad y fragilidad que tienen las personas que pasan por los pasos irregulares, de poder hacer paso de drogas, de armas y obviamente en subyugar sus derechos fundamentales. Y en eso nos parece importantísimo enfrentarlo, como también fortalecer las capacidades fiscalizadoras. Y el presidente estuvo en Arica justamente anunciando el registro biométrico que esperamos pueda empezar a operar en octubre en nuestro país, donde junto a los registros latinoamericanos esperamos tener mucha certeza de quién está en nuestro país y cuáles son sus antecedentes penales. ¿Y se están reforzando en ese sentido el control en la frontera para evitar los ingresos irregulares? Hoy día contamos con el decreto 265, hemos estado en las regiones visitando al subsecretario personalmente y también esperamos volver a visitar en estas próximas semanas para reforzar esos controles. Pero también entendemos que más allá de los eslogan, uno muchas veces tenemos limitaciones para poder controlar una frontera tan permeable como la nuestra y necesitamos para ello los acuerdos bilaterales, específicamente con Bolivia, que es lo que está trabajando actualmente la canciller. Ministra, tenemos con nosotros una encuesta que viene, cierto, fue publicada recién el viernes, los resultados de la encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana, ENUS, como se conoce, que es una encuesta bien esperada, importante porque mide la victimización en todos los hogares de Chile, es una vez al año, lo mide el INE y esta corresponde al periodo, cierto, al último trimestre del año, entre octubre y diciembre de 2021. Y lo que aquí aparece, ¿tuvo oportunidad de leerla o no? Sí. Ya. Lo que aquí parece, y quiero preguntarle su visión, ¿cierto?, es primero una importante baja en la victimización de los hogares chilenos, es decir, aquellos donde las familias dicen haber sido víctimas de algún delito, cifra que apenas llega al 16,9%. Pero al mismo tiempo se observa un alza del índice de percepción de aumento de la delincuencia altísimo, que llega al 86,9%. Eso significa casi 9 de cada 10 chilenos sienten que la delincuencia ha empeorado, que es el índice más alto en 10 años. ¿Cómo se explica este resultado que parece contradictorio, ministra?
Bueno, es parte del análisis que esperamos dar y también clarificar las fórmulas de medición, porque evidentemente venimos de 2 años que son particulares en el contexto de pandemia, donde la gran mayoría de los delitos bajaron en su ejecución, pero tal como tú señalas, hay una percepción por parte de la ciudadanía de que se está perdiendo el control de todo. Y es por eso necesario poder objetivar, y esta encuesta es muy valiosa en ese sentido, más allá de que como Ministerio del Interior y como Gobierno estamos ocupados de todas las materias que evidentemente causan temor a la ciudadanía. Si la explicación de la baja en la victimización es la pandemia, porque de hecho viene subrayado y cuando uno habla con los expertos dicen y advierten que, claro, 2020, 2021 bajan todos los delitos por la pandemia, ¿eso significa que debieran aumentar los delitos este 2022? Bueno, nosotros esperamos poder enfrentar este eventual aumento o normalización a las cifras anteriores, pero también detener esta ola que veníamos viendo, en particular en homicidios desde hace 10 años hacia atrás, que es un aumento importante, sobre todo con el uso del poder de armas de fuego. Ya, hablando de los homicidios, ¿cierto? El último reporte que tenemos realizado por la PDI, hablan de un aumento de un 22%, esto este año, porque estas cifras efectivamente son del último trimestre del 2021. Este año hay un aumento del 22% y si descartamos los femicidios y los parricidios que han disminuido, que es tal vez la única buena noticia, se llega incluso a un aumento del 29%. Y no solamente han aumentado los homicidios, sino que la mayoría de estos homicidios son realizados con armas de fuego, ya no con armas blancas. ¿Qué es lo que está pasando, ministra? Bueno, es parte del diagnóstico que hemos hecho desde el inicio de nuestro gobierno, que el poder de fuego hace que muchos de los ilícitos que se realizan terminen con homicidios y es parte de la desarticulación que necesitamos tener en los barrios y particularmente en las bandas del narcotráfico. Por eso quiero destacar la gran operación que se hizo por parte de Carabineros, donde junto al Ministerio Público, la banda de los macacos, que permitió desarticular más de 2.900 millones de pesos en torno a patrimonio, y también bandas que tenían territorios tomados, entre ellos hechos delictivos como por ejemplo lo que ocurrió en Espacio Riesgo. Hay varios hechos que se van acumulando que vienen de estas bandas que operan territorialmente y que realizan estos homicidios a mansalva en muchos de nuestros barrios, como también disparos que terminan dentro de los propios domicilios con víctimas que no tienen nada que ver con estos ilícitos. Y ministra, digamos, los homicidios han aumentado y eso probablemente detrás de eso está la explicación del alza en el índice de temor de la gente, porque si bien los delitos bajan, pero aumenta la violencia con que esos delitos son perpetrados. ¿Usted coincide con que tal vez eso es lo que hace que la gente tenga tanto temor? Y también los que conversábamos de delitos violentos, además de los homicidios. Evidentemente el tema de los abordazos, portonazos o distintas derivadas ha causado un clima de mucha temor en torno al trasladarse por las distintas comunas de la región metropolitana, pero también de todo el país. Menos del 4% de las encerronas tiene imputado conocido, ministra. ¿Por qué cuesta tanto frenar este delito y por qué hay tanta impunidad? Una son las capacidades investigativas y por ello esperamos en el presupuesto 2023 poder fortalecer las capacidades de nuestras policías, particularmente las policías de investigaciones, pero también las actividades investigativas de Carabineros, y para ellos contamos con toda la voluntad política del gobierno de materializar en torno a programas para enfrentar el crimen organizado, estrategias que nos permitan ir limitando el ingreso de armas, como también la circulación de las mismas. Esperamos esta semana ya lanzar el plan de armas en todas sus derivadas, no solamente con la arista legal, para poder dar de frente a aquellas bandas que usan estos poderes de fuego. ¿Estamos en el peor momento de la seguridad que ha vivido el país, tal como lo dijo el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara? Todas las cifras tienen que ir ponderando en torno a cuáles son las cifras previas, pero efectivamente el subsecretario da cuenta del aumento en la tasa de homicidios que hemos visto en los últimos 10 años, que hacen un llamado de alerta a todas las entidades del Estado a poder trabajar coordinadas, y es lo que hemos estado haciendo con el Ministerio Público, con las policías y todas las entidades que operan en relación a ello. Ya, pero usted habla de los homicidios y efectivamente esos han ido al alza, pero la victimización bajó, como nos muestra esta encuesta. Entonces, ¿cómo se explica? En estos 2 años en particular, que tiene características muy conocidas por todos, pero en el resto del periodo evidentemente podemos tener en estos meses un aumento de los hechos de violencia, más allá de
público conocimiento que hemos visto. Ministra, ¿y si han bajado los delitos en estos 2 años? Cuando el presidente habla de una herencia del gobierno anterior, cuando ha dicho que heredaron una situación de aumento de delitos, ¿de qué herencia habla si las cifras muestran que han bajado? Se refiere justamente al aumento, porque esto no partió hace 4 meses, sino que la escasa presencia del Estado en los barrios, las escasas estrategias preventivas, lo que ocurre con la matrícula de los estudiantes, los círculos delictivos, la pérdida del espacio del tejido social es un desafío que obviamente no parte el 11 de marzo y es transversal, y creo que más allá de un gobierno u otro, el ánimo que ha planteado nuestro presidente es que desde las 33 medidas que planteamos en el Plan Nacional hemos convocado a los distintos sectores a hacer mejoras y sugerencias y poder construir un plan que sea transversal, más allá del gobierno de turno, y que nos permita no ir deambulando entre las distintas estrategias gubernamentales, sino decididamente enfrentar los hechos delictuales en nuestro país. Ministra, hoy supimos que la coordinadora Arauco Malleco, vamos a hablar de la Araucanía, anunció la toma de 7 fondos pertenecientes a las empresas forestales en Angol. ¿Qué acciones llevará adelante el gobierno frente a este anuncio? Primero, señalar que para nosotros la CAM no es representativa del pueblo mapuche y frente a estos llamados y amenazas de usurpaciones no habrá impunidad. Vamos a enfrentar aquellas usurpaciones y obviamente hacer que la fuerza del Estado se haga presente. Porque ¿Hay que desalojar si se las toma? De todas maneras, hay que desalojar si eso se materializa. Pero más allá de eso, creo que es importante señalar que como gobierno estamos activamente llevando el Estado a las regiones particularmente a las regiones de la Araucanía, porque son zonas que además de enfrentar la violencia, enfrentan niveles de pobreza y de abandono por parte del Estado que son abrumadoras y que sin duda necesitamos avanzar en soluciones políticas, pero ello no puede contemplar la violencia ni las usurpaciones. ¿Qué cambió, ministra, para que el gobierno decidiera ampliar las querellas contra Héctor Yaitul, el líder de la CAM? No cambió nada. Desde el primer momento interpretamos que los delitos tenían que ser perseguidos en nuestro país y en esto vamos a ser muy claros. Lo que sí es que desde el inicio vimos que existían una serie de querellas, porque este tipo de acciones han sido reiteradas en el tiempo, que estaban vigentes y a nuestro juicio el Ministerio Público podía actuar. Pero con las recientes declaraciones que se atribuyen hechos constitutivos de delito y al ver que el Ministerio Público todavía estaba dubitativo entre actuar y no actuar, decidimos dar el paso al frente y poder liberar ese camino y efectivamente esperamos que las medidas se puedan tomar al breve plazo. Ya, pero ¿qué cambió para que un día usted y otros 2 ministros, ¿cierto? La ministra Vallejo y el ministro Jackson, en la mañana pasaran de decir que este gobierno no persigue ideas, incluso diciendo la ministra Vallejo que era la línea o Giorgio Jackson que era la línea desde el presidente hacia abajo, a querellarse porque esos mismos dichos de Yaitul, porque los dichos habían sido el lunes, sí eran constitutivos de delito? Aquí no hay ideas, aquí hay amenazas y además hay adjudicación de hechos constitutivos de delito y en eso hemos sido claros desde el primer momento. Definimos que existían ya una serie de querellas por ley de seguridad del Estado abiertas que eran para hechos pasados y también futuros, que eran un instrumento que el Ministerio Público podía tomar y en este caso, al considerar que el Ministerio Público no quería actuar en esa línea, definimos ampliarla y creo que fue una buena decisión. ¿No quería actuar el Ministerio Público? Señalaba que no tenía las herramientas, teníamos interpretaciones distintas, pero más que pelear entre el Ministerio Público y el Ejecutivo, necesitábamos mostrar claridad y es lo que hizo el gobierno. Pero usted ha dicho que el Ministerio Público estaba dubitativo. ¿Cómo evalúa usted la acción en este caso mismo, en este mismo caso, la acción del Ministerio Público? Yo reitero la interpretación que tiene el gobierno. Habían querellas abiertas, habían acciones y además muchas de las declaraciones eran hechos constitutivos de delito y para ello no se requiere una querella por parte del Estado. Y entonces se equivoca el fiscal nacional, Jorge Abot, cuando dice que para ellos no podían actuar sin una querella por parte del Estado, del gobierno. Creo que no contribuye en nada la polémica Ministerio Público Ejecutivo. Así que más que eso me quedo con la querella ampliada y hoy día está todo dispuesto para poder hacer las investigaciones y aclarar las responsabilidades. Ya. Y sí, como usted dice, ministra, la interpretación del gobierno era que no era necesario presentar, digamos, ni ampliar la querella, ni presentar una querella nueva
¿por qué amplían la querella? Igual. Justamente para destrabar este conflicto, nos parece que era muy necesario dar una señal frente a este tipo de declaraciones de que existían hechos constitutivos de delito y debían ser investigados. Héctor Yaitul ya en mayo de este año ha dicho varias declaraciones, pero llamó a un levantamiento armado en contra del gobierno. ¿Esos dichos no son constitutivos de delito? Porque ahí el gobierno no pensaba en que porque esas sí lo querellas eran. están abiertas. Ya. Esto ha sido reiterado y lo más probable es que el día de mañana o pasado mañana lo va a volver a hacer. Y en la querella que hemos ampliado hemos dejado de manifiesto para las actuales, pasadas y futuras declaraciones del mismo tenor. Esperamos que el Ministerio Público pueda investigar y actuar sin tener que pedir una querella en cada una de las declaraciones que pueda dar esta persona. Se aprobó una nueva prórroga del estado de excepción por los próximos 15 días, ministra. ¿Es la última prórroga o pueden pedir otra? Nosotros vamos evaluando semana a semana, vemos cuáles son los hechos que se han manifestado en las regiones y consideramos junto a las policías, las Fuerzas Armadas, el Ministerio de Defensa, si es que se requiere una ampliación en el tiempo o no. ¿Y ya decretado el estado de excepción, van a insistir en el proyecto de infraestructura crítica? Es algo que estamos discutiendo con los partidos de gobierno y obviamente con el comité político del Ejecutivo para ver si es que vamos a introducir indicaciones o vamos a ser activos partícipes de esta discusión. Ministra, ¿hace alguna autocrítica con lo que pasó el viernes en la Cámara de Diputados? ¿Estaban bien enojados los diputados con usted? Lo entiendo en el calor del debate parlamentario, tengo una profunda valoración del rol del Parlamento y espero obviamente trabajar con ellos en la discusión uno a uno. Tenemos discusiones muy fraternas en realidad. Y lamento que hayamos terminado en este encono que no contribuye en nada, pero me quedo con el ánimo de las discusiones y que también, particularmente para migraciones, para seguridad, para Araucanía, necesitamos construir acuerdos transversales y voy a seguir insistiendo en el diálogo y el acuerdo con todos los sectores. Ya, tuvo que salir a disculparse. ¿Qué le pasó, ministra? Más que nada, el calor del debate fue una jornada extensa, diversas declaraciones, pero sin duda creo que todos necesitamos trabajar para construir acuerdos transversales para desafíos que son importantísimos y que a la ciudadanía le importan de sobremanera. Avanzar en seguridad, poder enfrentar lo que ocurre en el norte, poder enfrentar el conflicto que tenemos en el sur, son temas que, más allá de las discusiones, tenemos que ir mostrando soluciones. Ministra, después de estos 4 meses, que lleva 4 meses, ¿cierto?, en el gobierno, en este gobierno, nos imaginamos que han sido largos y difíciles. ¿Cuál es su balance de su gestión? Bueno, creo que hemos ido desempeñando un trabajo no solo desde nuestro ministerio, sino que también con nuestras subsecretarías que dan cuenta de que estamos utilizando todas las capacidades del Estado para poder ir resolviendo los problemas. Hemos escuchado también con atención tanto a los parlamentarios de gobierno como también a los de oposición, a las autoridades locales. Hemos co-construido soluciones y obviamente los resultados no son inmediatos, pero creo que podemos dar cuenta de que hay una voluntad de resolver los problemas de fondo y de que sin duda estamos sumamente disponibles para seguir trabajando en conjunto en las soluciones que requieren las personas. ¿Le gusta el texto que salió de la Convención Constitucional? Me he mantenido al margen de participar activamente opinando en torno a ello para justamente cautelar el rol que me corresponde como ministra del Interior, en especial para proteger el funcionamiento este 4 de septiembre del plebiscito. Pero en una entrevista el 24 de abril en el Mercurio usted dijo, no nos corresponde ser neutrales en este proceso. ¿Lo sigue pensando? En torno a el correlato que tiene con nuestro programa de gobierno, pero creo que es necesario también darle garantías a toda la ciudadanía que el proceso plebiscitario se va a manifestar en orden, en tranquilidad, un voto obligatorio y que esperamos que la ciudadanía pueda votar informada independiente de su opción. ¿Y usted cree que el gobierno efectivamente ha sido prolijo y no ha tenido intervencionismo en el proceso de campaña para el plebiscito? Hay indagatorias por parte de la Contraloría que ha abierto varias investigaciones en el gobierno.
Estamos abiertos a que se hagan todo ese proceso de investigaciones, pero personalmente me ha tocado participar en campaña y creo que hemos manifestado y mantenido un funcionamiento acorde a lo que es el mandato, informar a la ciudadanía con los ministerios que están habilitados para ello y creo que han cumplido su labor y función en ello. Ni siquiera cuando el presidente firma la nueva Constitución o cuando lee un párrafo de la nueva Constitución en el lanzamiento de alguna iniciativa del gobierno o en los retweets del mismo presidente o de otras carteras del gobierno, ¿no ha habido ni siquiera desprolijidad ahí? Creo que hemos sido suficientemente cautelosos, le reitero, me tocó participar en una campaña y lo que ha hecho el gobierno dista mucho de lo que es una campaña en terreno. Solo para terminar, ministra, usted habló del 4 de septiembre. ¿El 5 de septiembre seguirá en Interior? Es una definición del presidente de la República. ¿Le gustaría? Él tiene que tomar la determinación, no me corresponde a mí opinar como ministra. Isquia Siches, ministra del Interior, muchas gracias por haber estado en Estado Nacional esta noche. Muchas gracias. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Y